chicos, vamos con este segundo momento y aquí es el momento de la explicación. Muy bien, entonces vamos a hablar de la hegemonía liberal, comprendida entre el año de 1930 y 1946. Entonces, partiendo del hecho de la masacre de las bananeras, el cual ocurrió en 1928 y fue la culminación de la etapa de la hegemonía conservadora. Recordemos que el último presidente del momento fue Miguel Abadía Méndez. Entonces allí se acaba el proceso en donde se elegían los conservadores y florece una nueva etapa en la historia de Colombia que se llama la hegemonía liberal. Muy bien, si entonces en la hegemonía conservadora se establecieron los 46 años continuos de solo presidentes conservadores, entonces en la hegemonía liberal vamos a establecer un periodo continuo de presidentes pertenecientes al Partido Liberal por un total de 16 años. Muy bien, entonces algo importante por mencionar es que este periodo de hegemonía liberal se dio enmarcada por 4 periodos presidenciales. Muy bien, en el cual inicia con el señor Enrique Olaya Herrera. Continuamos con Alfonso López Pumarejo y finalizamos con Eduardo Santos. Pero ustedes se van a preguntar, teacher, usted nos está diciendo 4 periodos presidenciales, ¿y por qué en el esquema vemos sino 3 presidentes? Muy bien, resulta que Alfonso López Pumarejo es reelegido después del periodo de presidencia de Eduardo Santos. Entonces aquí ya cumplimos los 4 periodos presidenciales. A pesar de que tenemos 3 presidentes, Alfonso López Pumarejo repite en otra ocasión un periodo de presidencia, entonces ya tenemos 4 periodos presidenciales. Y ustedes se dirán, teacher, pero ¿cómo así? Un presidente anteriormente podía ser reelegido varias veces. Muy bien, un presidente en esta época, estamos hablando a partir del año 1930, se establecía el proceso de reelección, pero no podía ser continuo. Era un proceso de reelección después de que se terminara su periodo de presidencia. Si en otros años se volvía a lanzar como candidato a la presidencia y ganaba, nuevamente podía ser reelegido como presidente. Fue el caso de Alfonso López Pumarejo. Muy bien, entonces ahorita vamos a hablar en detalle de cada uno de los periodos presidenciales y arrancamos con Enrique Olaya Herrera. Entonces su periodo fue entre 1930 y 1934. Muy bien, él como tal surge el lema en su periodo de presidencia que se llama Concentración Nacional, en el cual propone que no hayan más guerras civiles entre liberales y conservadores y se establezcan más bien ideas que permitan un proceso de mejora en el país. Algo muy importante que se me olvidó mencionarles dentro de la hegemonía liberal es que fue un periodo de modernización de la industria en Colombia, es decir, se empezaron a reemplazar la mano de obra manufacturera y se fue cambiando o se fue reemplazando por todo tipo de máquinas y elementos que permitiesen facilitar la vida de los campesinos o de las personas que estaban laborando a mano. Muy bien, básicamente es que se estaban reemplazando a las personas por máquinas, muy bien, para agilizar los procesos de producción. Entonces, en el periodo de elección, porque aquí es importante mencionarlo, porque es que estamos terminando una época de conservadores y estamos iniciando una nueva época de liberales, es importante mencionar que Enrique Olaya Herrera fue elegido a partir de la candidatura o enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que estaba en su momento a cargo de Alfredo Vargas Cobo. Entonces, esta persona, vamos a tener en cuenta este nombre porque más adelante lo vamos a mencionar y fue una persona muy importante en el periodo presidencial de Enrique Olaya Herrera. Muy bien, entonces ya habíamos dicho lo de concentración nacional, en donde se tiene en cuenta todo ese proceso en el cual no haya más guerra entre Partido Conservador y Liberal y se establezcan nuevas ideas para la mejora de Colombia. Muy bien,
Su periodo presidencial, o en esta época en donde estuvo establecido como presidente, desarrolló en gran manera la industria textil, las bebidas y el cemento. Muy bien, entonces con todo este proceso de modernización viene el reemplazo de las antiguas casas coloniales y se empiezan a infundir todo tipo de casas ya hechas de cemento, las pavimentaciones, también las bebidas y la industria textil. Excelente. Algo muy importante dentro de este periodo presidencial fue que Enrique Olaya Herrera establece las 8 horas de trabajo, muy bien, en la cual todo tipo de obrero debe trabajar como mínimo y como máximo 8 horas de trabajo. Y propuso un descanso dominical, entonces es a partir de allí donde los domingos algunos trabajadores podían descansar. Ahorita se termina el periodo de Enrique Olaya Herrera y algo muy importante que mencionar es que aquí se desata una guerra en el periodo del año de 1932, pero no les voy a contar a detalle porque en la segunda parte de este video, es decir, en el otro momento de explicación, vamos a tener en cuenta esa guerra, listo, pero algo que vamos a tener en cuenta fue que ocurrió en este año, muy bien, en este periodo presidencial. Vamos con la candidatura. Después de que ya abandona el puesto Enrique Olaya Herrera, viene el proceso de presidencia de Alfonso López Pumarejo. Entonces nuevamente gana un presidente del Partido Liberal y su propuesta o su lema se llama Reforma en Marcha. Entonces lo que se buscaba era reformar todo tipo de condiciones sociales y laborales de la sociedad colombiana, y entonces él estuvo en su primer momento entre 1934 y 1938 y finalmente el otro periodo presidencial corresponde al año de 1942 y 1945. Vamos a hablar a grosso modo durante estos dos periodos presidenciales qué fue lo más importante que implementó el señor presidente Alfonso López Pumarejo. Muy bien, entonces, como ya lo había mencionado, lo que buscaba él era mejorar las condiciones de los obreros y de los campesinos, que en esa época, este tipo de clase social llevaban una vida muy poco digna en comparación con otras clases sociales, en donde se explotaban laboralmente. Muy bien, entonces él a través de esta reforma implementa lo primero, que es el derecho a la propiedad. Muy bien, que todo tipo de campesino que trabajara su tierra y estableciera su territorio, muy bien, y tuviera sus cultivos, pudiera acceder a un derecho a la propiedad, es decir, declarar de que esa propiedad le correspondía. Muy bien, obviamente con unas condiciones de ley en la cual se establecía que si no se estaba cumpliendo con esos requisitos del cultivo, entonces el gobierno del estado podía expropiar, es decir, tomarse ese territorio a nombre de él. Entonces, este fue el primero, que fue derecho a la propiedad. La segunda reforma fue mediador entre obreros y patrones. Entonces, en el estado colombiano estaba ocurriendo todo tipo de revolución y huelga, teniendo en cuenta la explotación laboral que estaba pasando entre los obreros y los señores patrones, que hacían todo tipo de actos injustos en contra de esta clase obrera. Entonces el gobierno propuso ser un mediador, es decir, establecer las pautas que permitieran un diálogo entre el patrón y los obreros. Muy bien, algo muy importante, ya que se le podían restablecer los derechos a los obreros y establecer también una pauta para que el dueño o la persona que hacía de patrón tuviera la oportunidad de seguir generando ingresos con la mano de obra que realizaban sus trabajadores. Vamos con la otra reforma, y fue el derecho al trabajo y a la huelga. Entonces, que toda persona tuviera un trabajo digno y que en el momento de que tuviera que manifestarse o hacer una manifestación social lo hiciera de manera pacífica. Entonces se establece también ese derecho a la huelga. Muy bien, recordando que es una huelga pacífica, es decir, no vamos a recurrir ni a armas ni a la violencia para manifestar nuestro punto de vista. Vamos con la enseñanza y el culto. Entonces,
en este periodo, en estos dos periodos de Alfonso López Pumarejo, algo que promovió él fue la libertad de enseñanza y culto. Muy bien, eso ya lo habíamos visto en clases pasadas, en la cual no fueran solamente las personas de la iglesia las encargadas de impartir la educación en Colombia, sino que se estableciera también las personas que han generado un estudio científico y de que se tuviera esa libertad de las temáticas en clase. Y la libertad de culto, donde no fuese solamente el partido, la religión católica presente en Colombia, sino que fuera un estado laico. Es decir, se tuviera la libertad de yo elegir a qué religión quiero pertenecer. Muy bien. Y vamos con Alberto Lleras Camargo. Muy bien. Entonces, algo muy importante. Ya a partir de 1934, 1938, termina su periodo presidencial número 1 y viene el periodo presidencial de Eduardo Santos y vuelve y repite Alfonso López Pumarejo. Pero veo que es conveniente primero ya establecimos los hechos que ocurrieron dentro de estos dos periodos. Ahorita primero vamos a hablar de Eduardo Santos y finalizamos con este último periodo de Alfonso López Pumarejo para que no nos queden tantas dudas. Listo. Entonces pasemos con Eduardo Santos. Muy bien. Entonces, después del primer periodo, hay que tenerlo en cuenta, el primer periodo de presidencia de Alfonso López Pumarejo, que fue entre 1934 y 1938, viene un nuevo periodo presidencial que fue el de Eduardo Santos, que fue entre 1938 y 1942. Entonces, él recibe todo este periodo de presidencia a partir de una crisis, y esa crisis fue la detonación de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un hecho histórico y muy importante en la historia universal, asimismo como la Primera Guerra Mundial, que ya hemos hablado de esa Primera Guerra, que posteriormente, si tenemos el espacio, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces, acá en Colombia, Eduardo Santos recibe la presidencia cuando se estalla en 1939 la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto qué generó? Esto generó una crisis económica en el país, ya que los países en los cuales compraban el café, como eran los Estados Unidos y todo el territorio europeo, dejaron de comprar el café debido a que tenían que invertir su dinero en la guerra. Entonces, él estableció una propuesta para evitar que todas las personas campesinas tuvieran su cafecito, se fueran a pique y perdieran su trabajo, perdieran todo tipo de cultivo de café, y es así como establece el Fondo Nacional del Café, muy bien, en el cual se revoluciona y se le establecen unos estímulos a las personas que producían café en su época. Listo, vamos con lo que pasó, los hechos más importantes dentro de este gobierno de Eduardo Santos, y fue la creación de Avianca, el Ministerio de Trabajo y Créditos Agrarios. Muy bien, entonces la creación de Avianca, todos reconocemos hoy en día Avianca, que es una aerolínea colombiana y ya está a nivel internacional. Y algo muy importante que mencionar es que la segunda aerolínea en el mundo que fue creada. Muy bien, la primera fue una aerolínea holandesa y la segunda en el mundo es colombiana, algo demasiado importante, ya que en ese proceso se estaban involucrando los viajes a través del aire. Obviamente no fue producto de la mente colombiana, sino que también hubo influencia de Alemania en el proceso de la creación de estas aerolíneas. Muy bien, en donde se modificó el transporte terrestre y se vinculó el transporte aéreo en Colombia. Listo, vamos con el Ministerio de Trabajo. Entonces también durante este periodo se creó el Ministerio de Trabajo con el fin de restablecer los derechos de las personas obreras y los campesinos y poder establecer como directrices en pro del desarrollo económico del país. Y los créditos agrarios, que a todas las personas campesinas que estaban perdiendo sus cultivos y sus niveles de exportación del café, entonces él estableció de que se le dieran unos estímulos a través de créditos agrarios, en el cual el campesino podía acceder a un crédito financiero
Muy bien, porque recordemos que solamente las personas que tenían una estabilidad económica o tuvieran un trabajo podían hacer estos créditos formales, pero los campesinos no podían hacer ya que no tenían un trabajo muy estable. Entonces él estableció los créditos agrarios en el cual se le prestaban a los campesinos para invertir en sus cultivos y en el desarrollo económico del país. Y ahora sí terminamos en 1942 y volvemos, nos vamos a devolver a Alfonso López Pumarejo, que en el año de 1942 vuelve nuevamente a la presidencia hasta el año de 1945. Muy bien, entonces ustedes estarán contando, teacher, ¿por qué cada uno tiene 4 años? 1930, 1934, 4 años. 1934, 1938, otros 4 años. 1938 a 1942, otros 4 años, porque el segundo periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo fue apenas de 3 añitos. Muy bien, resulta que después de haber establecido su primer periodo presidencial, después de que Eduardo Santos fue el presidente de Colombia, viene el proceso en el cual él se establece en el segundo periodo presidencial, pero él ve la necesidad de renunciar, ya que también surgió una crisis económica en Colombia y él no estuvo en la capacidad de solventarla. Entonces él decide renunciar porque también el Partido Conservador tenía cierta influencia en el gobierno y tenía establecido que si no se cambiaba esta política de hegemonía liberal, entonces iba a desatar una guerra. Entonces, teniendo en cuenta la crisis económica, sumado a esto, el Partido Conservador empieza a generar violencia en el territorio colombiano. Entonces es como él decide renunciar en el año de 1945 y en donde asumió el cargo un nuevo presidente por un solo añito, sino que no lo vamos a tener tanto en cuenta, ya que no desarrolló algo muy importante en el país, y su nombre era Alberto Lleras Camargo. Entonces él era un médico que tomó ese último periodo o ese último año de Alfonso López Pumarejo, y a partir de allí ya se acaba la hegemonía liberal en el año de 1946. Muy bien, chicos, vamos con el segundo momento de la explicación, y algo muy importante que mencionar es que de lo que vamos a hablar está comprendido en esta etapa del presidente Enrique Olaya Herrera. Tengamos en cuenta al presidente. Muy bien, tengamos en cuenta al señor que yo les había mencionado, que era el candidato en el cual ellos dos se enfrentaron para poder elegir el presidente de ese momento, y su nombre era Alfredo Vargas Cobo. Y que todo este hecho que vamos a ocurrir en el segundo momento de la explicación fue en el año de 1932, justo en la época presidencial de Enrique Olaya Herrera.